El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Diputados avanzan con agenda de consenso, aprueban 4 proyectos para contener el gasto por medio de las pensiones, tramitan protección al inversionista minoritario y permiten vía rápida a fraude fiscal y a la reforma de pensiones del Poder Judicial. Vamos al detalle de las informaciones. Los diputados también aprobaron el expediente 19.310, con el cual se pretende, por una parte, que el Estado cuente con mayores ingresos para enfrentar sus egresos en materia de pensiones de regímenes especiales y contribuir con la sostenibilidad financiera de estos regímenes en el corto, mediano y largo plazo. Además, pretende que las cotizaciones sobre los montos de pensión y salarios se haga de manera gradual y solidaria, de forma tal que las personas que reciben ingresos más altos coticen proporcionalmente más y quienes reciben menos lo hagan en menor porcentaje. Esto por cuanto el Poder Ejecutivo actualmente aplica un mismo porcentaje de cotización y por igual a todos los regímenes especiales de pensiones cubiertos por la Ley 7302, cuando de antemano se sabe que no todos los montos de pensiones y salarios son iguales, y esto con el tiempo ha creado una verdadera injusticia social entre los regímenes y los pensionados. También aprobaron el proyecto 19.254, que busca solucionar el problema del financiamiento de los fondos que sostienen actualmente las pensiones de lujo, estableciéndoles a estas una contribución especial para aquellas que superen los 10 salarios base, cuyo cálculo se realizará a partir del más bajo pagado en la administración pública, sistema similar al establecido en el sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional. Esto contribuiría de manera importante a solventar la situación económica actual de los fondos que se están viendo perjudicados y se aplicaría de forma inmediata a las pensiones exorbitantes que al día de hoy están siendo cobradas por parte de los beneficiarios. Además, aprobaron el 18.007, que incluye un representante del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense en la Junta Directiva de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Los diputados aprobaron el proyecto de ley 19.661, denominado Reforma a la normativa de los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Este proyecto recaería en 1.700 personas que no han solicitado su pensión, reduce el monto que ese pensionado recibiría, porque la base del cálculo de la pensión pasa del 100% al 80%. Además, establece una contribución solidaria por montos establecidos entre un 25% y hasta el 70% si ese jubilado tiene una pensión mayor a los 3.5 millones de colones. Es vergonzoso que en este país se pensione gente a los 50 años. Aquí en el agro, la gente que ha volado cuchillo, que ha volado hacha, tiene 80 años y lo sigue haciendo. En los sectores más necesitados de nuestra sociedad y en los barrios pobres, los que aquí siempre se proclaman que se defiende, la gente tiene 70, 80 y 90 años y sigue trabajando. También establece un aumento en edad para pensionarse de 55 a 60 años de edad gradualmente. El Poder Ejecutivo lograría un ahorro inicial de 20.525 millones de colones. El plenario legislativo aprobó el expediente 19.857, que elimina la pensión vitalicia de hijos e hijas de exdiputados. Este régimen le cuesta al gobierno más de 14.000 millones de colones al año, aproximadamente. El diputado Rolando González explicó: Estamos con la decisión de enmendar los yerros del pasado y comenzamos por castigarnos nosotros mismos. Alrededor de 20 millones de colones menos percibirá cada integrante del plenario durante los 4 años. Eso nos da autoridad moral. A unos en el pasado, a todos en el presente. Pero nada de eso debería investirnos de la capacidad para lesionar la construcción de derechos en un pequeño segmento del empleo público de Costa Rica.
Según la reforma, la pensión la recibirían los hijos hasta los 25 años que se mantengan estudiando. Si contraen matrimonio, la pierden. La única excepción se daría a los hijos de excongresistas con alguna discapacidad o que tengan 65 años de edad. El incremento de la pensión se efectuará igual que los demás regímenes, porque actualmente se le aplica un aumento automático del 30% anual. Se trata de 224 pensiones de exdiputados que se modificarían para aportar al Estado en la contención del gasto. El plenario legislativo aprobó el expediente 19.530 que propone la protección de los inversionistas minoritarios. La ley contempla la transparencia en la información de las empresas y en protección de las pequeñas y medianas empresas que conformen consorcios para buscar mejores opciones. De esta forma, los socios tendrán el derecho de examinar los libros, la correspondencia y demás documentos que comprueben el estado de la sociedad. Asimismo, los documentos y contratos de aquellas transacciones que involucren la adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos de la compañía que representen un porcentaje igual o superior al 10% de los activos totales de esta. La expectativa es que la norma ayude a mejorar la ubicación del país en el índice Doing Business, el cual mide las regulaciones que favorecen y restringen la actividad empresarial. Los legisladores acordaron dar vía rápida mediante el 208 bis del reglamento legislativo a los expedientes 19.245 Ley Lucha contra el Fraude Fiscal y el 19.922 Ley de Reforma Integral a los diversos regímenes de pensiones y normativa conexa, mismo que incluye el régimen de pensiones del Poder Judicial. Esta moción que estamos votando la conversamos con los gremios del Poder Judicial, con representantes de la Administración del Poder Judicial, quienes estuvieron de acuerdo y que queda en los términos que les indiqué. Hay una moción de texto sustitutivo que se está agregando al expediente para que la base de la discusión sea el texto original del expediente 19.651, que fue la propuesta de modificación a las pensiones del Poder Judicial presentada por un número importante de diputados de esta Asamblea Legislativa. Antonio Álvarez de Santi, presidente del Congreso, detalla los alcances y acuerdos con los jerarcas del Poder Judicial. La discusión de las pensiones de los funcionarios del Poder Judicial será llevada a cabo en una comisión especial cuyo plazo será de 4 meses a la espera del estudio actuarial que prepara la Universidad de Costa Rica. Edgardo Araya, jefe de fracción Frente Amplista, detalló ciertas preocupaciones con respecto a la aplicación de la vía rápida. Vamos a entrar a un 208 bis y quisiéramos que al menos tengamos la garantía de que esto que acabamos de hablar sea un producto final una vez que se vote este proyecto de fraude fiscal. Y yo quisiera que al menos Liberación y el PAC se comprometieran públicamente en estos términos. En el caso del fraude fiscal continuará un mes más en discusión en la Comisión de Asuntos Hacendarios y luego pasará al plenario legislativo. Los diputados que conforman la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminaron en forma afirmativa el segundo presupuesto extraordinario presentado por el Gobierno de la República y que transfiere fondos a las municipalidades. Este plan de gastos asciende a 21.850 millones de colones, que tienen como propósito el mantenimiento de vías, aceras, ciclovías, vías, caminos, pasos terrestres, zonas verdes y demás encargadas a los gobiernos locales. Además, se destina a diferentes partidas de varias instituciones del Estado una pequeña porción de este presupuesto. El diputado José Ramírez Aguilar destacó el hecho de que estos fondos sean tomados del MEP, el MOP y el MINAE, situación que no aprueba y sobre la cual tuvo la intención de mocionar. Mientras que el diputado Otto Guevara Gut afirmó no apoyar el proyecto, pues no cumple con el espíritu de la transferencia de competencias, ya que a su criterio las municipalidades deben tener un rol más protagónico. El presupuesto pasa para su estudio al plenario legislativo. La defensora de los habitantes, Montserrat Solano Carboni, presentó su informe anual ante el plenario legislativo. La defensora explicó que este documento se divide en 2 partes, una de ellas dedicada a una reflexión de la Agenda 2030, adoptada por Costa Rica en el marco de las Naciones Unidas y que se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas hacia el año 2030.
La segunda parte es un recuento de las preocupaciones de la ciudadanía que recurre ante esta institución y que, según sus palabras, refleja la frustración hacia muchas de las instituciones del Estado. Las instituciones que más quejas generan son el IMAS, la Caja y las municipalidades. Destacó que a mayor rezago de desarrollo social en los cantones, mayor son las denuncias que sus pobladores plantean. Destacó que uno de los principales objetivos de la agenda es la reducción de la pobreza. La defensora además destacó la necesidad de contar con legislación para acabar con todo tipo de discriminación. Dentro de estas acciones, destacó la atención para la ley de migración en el trato de los migrantes. También destacó la protección que se le debe dar a la población indígena, adulta mayor y diversa. La defensora además lamentó el estado de mucha de la infraestructura pública del país, problema que afecta su competitividad. Respecto a la relación con la Asamblea Legislativa, destacó la importancia de la transparencia y el acceso a la información. Temas como la calidad del informe, el embarazo juvenil y las amenazas ambientales fueron abordados por algunos legisladores, mientras que otros concentraron sus observaciones en temas como el acceso a los alimentos y la salud, la discriminación y la problemática en el transporte público. A la presentación de este informe y posterior intercambio de opiniones, solo se le dedicará una sesión plenaria. Luego de un pulso de varias semanas entre el gobierno y representantes de transportistas de turistas, el ministro de esa cartera, Mauricio Ventura, anunció que llegaron a un acuerdo y se reducirá la antigüedad de los vehículos de 20 a 15 años y no a 10 como se proponía en un principio. El anuncio lo dio a conocer en la Comisión de Turismo. Creo que todos hemos sido ganadores en este proceso porque nunca hemos visto a Asotranstur ni a ninguno de los transportistas de ninguna de sus modalidades como parte del problema. Los hemos visto como parte de la solución. Y ahora yo creo que efectivamente, realmente podemos decir que los señores de Asotranstur, sus representados y demás, son claramente parte de la solución de este tema. Entre los acuerdos hemos ido más allá y nos hemos quedado en establecer una comisión de trabajo conjunta, casualmente para continuar en ese proceso de mejora. Juan Carlos Gutiérrez de Asotranstur resaltó la labor del jerarca de turismo. Para nosotros el señor ministro lo ha hecho bien, han aumentado las aerolíneas, está a puertas de cerrar la construcción del centro de convenciones que lo estamos esperando con muchas ansias. Nosotros también somos conscientes que tenemos que poner un granito de arena si queremos lograr las metas de carbono neutralidad, ¿verdad? Le hemos dicho al ministro que por favor nos tome en cuenta en todas las mesas de diálogo de tecnologías limpias. Nosotros queremos que nuestros vehículos sean de tecnologías limpias, ¿verdad? Entonces sí, hemos llegado a ese acuerdo. El acuerdo incluye 5 años de gracia a los transportistas, por lo que el decreto empezaría a regir en el 2021. Eso significa que hay un buen espacio de tiempo para todos los compromisos económicos de las personas, un periodo de gracia para acomodarse, lo cual permite no solo ir en esa dirección ambiental que pretende el país, sino también fortalecer la economía, la sostenibilidad en ese periodo, en el cambio que tienen que hacer los empresarios, que no afecte su actividad económica y sus empresas en la generación de empleo. Las partes acordaron crear una mesa de trabajo para analizar la problemática e implementar nuevos proyectos en beneficio del turismo. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.